¿Qué tal? Muy buen día. Hace 10 años, nuestra Constitución experimentó el cambio más profundo y más importante que ha tenido a lo largo de toda su historia constitucional. La reforma en materia de derechos humanos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, ha sido posiblemente el cambio más trascendente y que ha cambiado la manera en la que entendemos el derecho y la manera también en la que nuestra Constitución concibe el orden jurídico. Como ustedes recordarán, antes de esta reforma, nuestro artículo primero hablaba de garantías individuales que eran otorgadas por el Estado a los particulares, y hoy día reconoce nuestra Constitución que los derechos humanos son prerrogativas de la persona y el Estado se dedica a reconocerlas. La Constitución y los tratados internacionales reconocen estos derechos humanos tutelados en beneficio de la persona. ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta reforma? A través de esta reforma se modificaron distintas disposiciones constitucionales y podemos decir que uno de los primeros cambios es poner en el centro de la actuación estatal el tema de los derechos humanos. Anteriormente los derechos humanos eran algo más, eran como una rama adicional e incluso una rama en cierto modo secundaria. Pocas universidades, pocas facultades de derecho dedicaban algo de tiempo o contemplaban dentro de sus programas de estudio el conocimiento del estudio de los derechos humanos. Y por otra parte, los tribunales también tenían una práctica muy limitada, muy reducida, tanto de aplicación de los tratados internacionales en general como de aplicación de los derechos humanos en general. Pocos litigantes los invocaban y pocos tribunales también resolvían sobre la base de los derechos humanos. Había también algunas limitaciones, podríamos decir, de carácter institucional. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, no podía presentar acciones de inconstitucionalidad cuando se violaran derechos humanos contenidos en tratados internacionales, únicamente cuando se tratara de las garantías tuteladas directamente por la Constitución. En ese sentido, la reforma vino a corregir una situación que se había venido arrastrando durante varios años. La reforma entonces pone el tema de derechos humanos en la agenda pública, en la agenda nacional, y lo señala como el centro del actuar estatal. Asimismo, formaliza la obligatoriedad o de algún modo realza el papel que tienen los tratados internacionales en esta materia y obliga a todos los operadores jurídicos y a todas las autoridades en general, así lo señala el texto constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar los derechos humanos, de respetarlos, de promoverlos, protegerlos, tutelarlos y garantizarlos. Y en este sentido se abre también una puerta muy amplia a la aplicación de normas de fuente convencional, es decir, de los tratados internacionales. Nuestro país, el Estado mexicano, se había dado la tarea, sobre todo en la década 80s y 90s, a suscribir diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero muchas veces quedaban prácticamente en letra muerta. Las autoridades frecuentemente los ignoraban, estos tenían poca trascendencia en la legislación. Hoy día, gracias a la reforma, especialmente al artículo primero, podemos constatar que ha habido una serie de reformas legislativas muy importantes que han permitido también elevar la garantía, el estándar de protección en materia de derechos humanos a los estándares internacionales, por una parte, y esto ha dado pie también a una legislación muy vasta y a la implementación de protocolos, reglamentos, circulares, etcétera, que nos llevan a una tutela cada vez mayor de los derechos humanos. Y por otra parte, también advertimos una actuación de las autoridades o una mayor sensibilidad de parte de todas las autoridades en esta materia. Asimismo, se modifica parcialmente, en cierto modo, la jerarquía normativa prevista en el artículo 133. Anteriormente, considerábamos que los tratados internacionales se encontraban por debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales y locales. Hoy día, en los tratados o las disposiciones en materia de derechos humanos contenidas en tratados internacionales se encuentran a la par de la Constitución. Esto es muy significativo porque de este modo también se reconoce como fuente jurídica y además de gran relevancia la de los tratados internacionales. Me parece que otro beneficio muy significativo de esta reforma es la respuesta de los operadores jurídicos. Creo que en estos últimos 10 años hemos podido constatar una sensibilidad cada vez mayor de parte de las autoridades, así como un interés por la capacitación, por profundizar, por conocer, adentrarnos un poco en el conocimiento de los derechos humanos y sobre todo por garantizar su respeto y tutela. Si bien siguen existiendo algunos retos y deficiencias en esta materia, me parece que los avances han sido muy significativos. En estos últimos años también hemos podido constatar un intenso diálogo jurisprudencial que nos lleva a mirar la jurisprudencia de otros sistemas jurídicos, también de los organismos internacionales, de los mecanismos de protección, y esto también nos ha permitido extender la mirada hacia otros horizontes y de algún
algún modo buscar una mejoría constante que nos lleve también a brindar una protección cada vez mayor y más intensa a los derechos humanos. Ciertamente esta reforma también se ha topado con algunos claroscuros, o no quisiera decir tropiezos, pero sí existen todavía algunos puntos por recorrer o algunos temas a tomar en consideración. Hoy día advertimos también algunas amenazas constantes que siempre han estado presentes, pero quizá en los últimos años han cobrado más fuerza, derivado por una parte del auge de ciertos autoritarismos o populismos que ponen en riesgo los afanes democráticos por una parte y también el respeto y el cumplimiento del Estado de Derecho por la otra. Al mismo tiempo podemos constatar constantes violaciones a los derechos humanos. Tristemente sigue siendo una realidad palpable el hecho de que las autoridades, muchas de ellas, siguen violentando los derechos humanos de los ciudadanos. Hay que destacar también el aspecto positivo de que muchas de ellas han dado pasos significativos y han elevado sus estándares de protección, han implementado protocolos y demás, y hoy día podemos mirar con agrado que muchas deficiencias del pasado hoy se han procurado corregir, pero al mismo tiempo sigue habiendo una tarea pendiente. Algunos otros conflictos, algunos otros retos con los que nos topamos cotidianamente tienen que ver con la corrupción, la lacerante corrupción y la lacerante impunidad que de algún modo también ponen en entredicho el respeto, cumplimiento y eficacia de los derechos fundamentales. En este sentido, nuestro país debe seguir dando pasos muy significativos para erradicar la corrupción y para erradicar la impunidad. En ese sentido, celebro la iniciativa y celebro todos los esfuerzos que lleva a cabo el Centro de Ética Judicial para propiciar una mejor actuación de los operadores jurídicos, sobre todo apegada a la ética, una operación sólida, preparada, profesional y apegada a los estándares éticos que debe tener todo servidor público. Cuando revisamos las violaciones a derechos humanos que sufre la ciudadanía, muchas veces podemos constatar que algunas de ellas se deben sobre todo a faltas éticas de servidores públicos. Y en ese sentido resulta también una tarea fundamental el lograr juntar estos dos grandes temas, el respeto a los derechos humanos por una parte y por otra un elevado sentimiento de la ética y del compromiso con los demás hacia nuestros iguales. Bien, pues no me queda sino exhortar a todas y todos a seguir luchando por una protección cada vez mayor, cada vez más constante, más decidida de los derechos humanos. En primer lugar, esto exige, en segundo lugar, conocerlos, es decir, hace falta seguirnos actualizando constantemente, profundizar, conocer los criterios, conocer también el pensamiento clásico del cual se nutre la doctrina de los derechos humanos y, por otra parte, alzar la voz especialmente en favor de las personas más desfavorecidas. Cuando miramos las violaciones que se cometen constantemente a los derechos humanos en nuestro país y en todo el mundo, podemos constatar que tenemos todavía mucho camino por recorrer. Hoy, a 10 años de la reforma, me parece que es un buen momento para reflexionar, para sacar también consecuencias concretas y buscar nuevas vías de protección y sobre todo también a través del actuar judicial, las herramientas que tenemos los juristas a nuestra disposición, el orden jurídico, entender que se trata de un instrumentario que está puesto al servicio de la persona. En ese sentido, considero que es fundamental retomar o ser conscientes de esa misión transformadora que tienen los derechos humanos y que todavía nos estarán acompañando. En fin, será posiblemente la reforma que dentro de 50 años recordemos con más importancia y con más reconocimiento, nos demos cuenta de su misión transformadora y cómo lograremos con nuestro actuar hoy decidido hacer de los derechos humanos una realidad. Muchas gracias, muy buenas tardes.